canal, Tu Vuelta de Tuerca. Hoy estamos aquí en el taller otra vez, hace mucho que no veníamos por aquí y lo que vamos a hacer es ver un poco de qué se trata el tubo multicapa, ¿vale? Es un tubo muy versátil que se está usando últimamente en todas las obras y reformas y la verdad es que es un tubo muy interesante. Así que sin más dilación, vamos. Lo primero que vamos a ver va a ser un poco de qué se trata este tubo, ¿vale? A diferencia del cobre, aquí tenemos una barra o el tubo de PEX, que ya lo vimos, tanto uno como otro, en un vídeo que hicimos. Os dejaré por aquí arriba la lista de reproducción del tema de fontanería que hemos ido viendo, donde explicamos tanto el tubo de cobre como el tubo de PEX. Esto es tubo multicapa, en este caso es de 16, ¿vale? 16 por 2, siempre te marca el diámetro exterior y luego el ancho de la pared, ¿vale? En este caso de la pared que tenemos ahí. ¿Qué ventajas tiene este tubo? Pues que este tubo, a diferencia del cobre o el hierro que se usaba antiguamente, o el plomo, no es contaminante, ¿vale? Una ventaja bastante grande, sobre todo si lo vamos a usar para agua sanitaria, para casa, que es un tubo plástico que va reforzado con una capa de aluminio interior, ahora veremos de qué se trata cada capa, y que además, a diferencia del tubo de PEX, que tiene memoria y con nosotros lo doblamos, vuelve al sitio, este tubo es maleable, ¿vale? Por lo tanto, lo podemos doblar y ya se nos quedaría con la forma. Es una mezcla entre el tubo de PEX y un tubo metálico, ¿vale? Simplemente es eso. Lo podemos doblar, lo podemos hacer la forma que queramos, o bien con la mano o con muelles de este tipo o de estos otros, ¿vale? Los muelles de este tipo son muelles que los usamos para meterlos por la parte de afuera y poder hacer las curvas sin el riesgo de que se nos pueda doblar el interior del tubo, ¿vale? Nos va a hacer la curva y nos la va a dejar totalmente redonda, ¿vale? Que no se nos llegue a plegar el tubo. Y estos otros que tenemos por aquí son para interior, ¿vale? Puede ser que en algún momento pues queramos meter el muelle por dentro y hacer la misma curva, ¿vale? Normalmente se usan más estos que tenemos aquí porque son exteriores y lo podemos ir corriendo por el tubo, ¿vale? Sobre todo cuando son tiradas largas de tubo y hay varias curvas, son mucho mejores los exteriores porque los podemos ir moviendo. El tema de los muelles interiores que tenemos aquí en la parte derecha son mucho menos versátiles, ¿vale? Porque siempre vamos a tener ese trozo de muelle que es el único trozo que vamos a poder usar, ¿vale? No lo vamos a poder meter completamente en el tubo, pasando el tubo, porque si no lo perderemos. Por lo tanto, se usan más para curvas en espacios pequeños, etcétera. Otro dato interesante de este tubo es que tenemos varias medidas, ¿vale? Empezaremos por 16, esta es la más pequeña, 20, 25, 32, 40, etcétera, ¿vale? Os dejaré por aquí una lista de las medidas de tubo que tenemos, prácticamente las mismas medidas que podemos tener en PEX o en cobre. En cobre puede haber alguna más rara, pero básicamente las medidas que usamos habitualmente en fontanería. Otro dato a tener en cuenta es que este tubo se puede usar tanto para calefacción como agua caliente, ¿vale? Se usan mucho para suelos radiantes, por ejemplo, que son tubos que deben de aguantar mucha temperatura, ¿vale? Ya lo podemos observar ahí, que nos pone 90 grados, ¿vale? Y 6 bares de presión, ¿vale? En este caso para el tubo de 16. Nos irá subiendo, sobre todo la presión, dependiendo del diámetro del tubo. Muy interesante este tubo multicapa para hacer cualquier reforma en casa, obra nueva, etcétera, ¿vale? Es lo que se está usando hoy en día porque además, como vamos a ver, el tema de piecerío y demás es muy fácil de instalar, ¿vale? No tenemos que tirar de soplete y estaño como en el de cobre y es muy parecido el tema de las uniones y demás al tubo de PEX, ¿vale? Con la diferencia que hemos comentado, ¿vale? Que nos mantiene las curvas y es mucho más fácil de malear. Ahora lo que vamos a ver va a ser el tema
de las capas del tubo, ¿vale? Multicapa, ya lo dice el propio nombre, va a depender de varias capas. En este caso, muy diferente al tubo de PEX o de polietileno reticulado, ¿vale? Que tenemos aquí, que también es muy versátil, pero el tubo multicapa le supera con creces. Aquí vemos una capa exterior, ¿vale? Que es del mismo material que el tubo de PEX, ¿vale? Es polietileno reticulado. Y luego tendremos una segunda capa, ¿vale? Que simplemente va a ser un adhesivo para unirlo con la capa interior que tiene de aluminio, ¿vale? En este caso es una capa de aluminio que lo que nos va a hacer es que la versatilidad que hemos comentado antes de las curvas, una vez que la hagamos, se nos quede en esa posición, ¿vale? Que sea un tubo maleable, que sea un tubo que no sea contaminante y que además se nos quede en la misma posición a la que a nosotros nos interesa, sin necesidad de poner curvas o poner algún tipo de unión como nos pasaba en el tubo de PEX, ¿vale? Si queremos hacer curvas cerradas y demás, siempre vamos a tener que tirar de algún tipo de sistema o codo, ¿vale? En este caso, para poder hacer esa forma, ¿vale? De esta manera, al llevar la capa de aluminio, se nos mantiene en el mismo lugar, ¿vale? Por medio de los muelles, que ya lo hemos visto. Por lo tanto, ya tenemos la capa de polietileno, la capa adhesiva y la capa de aluminio, ¿vale? Tenemos otra cuarta capa que va a ser otra capa de polietileno, ¿vale? Eso lo que nos va a hacer es que en este caso no sea contaminante, ¿vale? Porque nos está separando la capa de aluminio de la capa interior del tubo por medio de otra capa de polietileno. Por lo tanto, es un tubo multicapa, como el nombre indica, y en este caso tiene 3 capas más las 2 capas que tenemos de adhesivo para unir capa con capa. Otro dato interesante que tenemos es que al llevar la capa de aluminio y llevar luego las 2 capas posteriores de polietileno, lo que vamos a conseguir es que no tenga poros, ¿vale? Aunque parezca que no, en tubos de PEX o de polietileno reticulado tenemos microporos que lo que hacen es que entre aire a la instalación, ¿vale? En este caso no vamos a tener este problema, por eso se usan mucho para temas de calefacción, suelo radiante, etcétera. Por lo tanto, lo que nos va a hacer es una barrera de oxígeno para evitar que nos entre el aire dentro de la instalación, ¿vale? En circuitos cerrados, como pueden ser los de calefacción, si nos entra aire en la instalación, el problema que vamos a tener es que todas las piezas que tengamos de hierro que se puedan oxidar, se nos van a oxidar al hacer la mezcla de aire y agua, ¿vale? Un dato muy interesante para este tubo multicapa, porque es mucho más versátil que el cobre o el PEX por esa razón. Ahora vamos a ver un poco el tema de la herramienta, ¿vale? Como ya vimos en el tubo de PEX o de polietileno reticulado, necesitábamos una herramienta concreta para el tema de las uniones, ¿vale? En este caso, para el tubo multicapa, vamos a usar esta herramienta eléctrica, que es la que tengo yo, pero también tenemos, os lo dejaré por aquí en una imagen, por aquí, que la tenemos en manual, ¿vale? Puede ser tipo cizalla, como la que veis en la imagen, o puede ser eléctrica, como esta, ¿vale? En este caso es eléctrica y es la herramienta necesaria para poder hacer el prensado de las uniones, ¿vale? Ahora explicaremos cómo funciona y haremos una pequeña prueba. Y un dato a tener en cuenta es que aparte de la herramienta, igual que para otros tipos de tuberías plásticas, vamos a necesitar una tijera de cortar tubo, ¿vale? Tijeras como esta, que se usan muy habitualmente para fontanería, sobre todo para tubería plástica, para mantener siempre un corte recto, ¿vale? Muy importante hacer un corte recto para cualquier tipo de unión o de accesorio que podamos usar para, en este caso, la tubería multicapa. Ahora lo que vamos a ver es el funcionamiento de esta máquina, ¿vale? Hay de muchos tipos, cada marca va a llevar unos acoplamientos diferentes, pero bueno, básicamente son muy similares todos. Va a variar un poco el tema de anclaje y demás, pero
todas van a llevar su mordaza, tal y como vemos aquí, ¿vale? Aquí llevaremos un acoplamiento, ¿vale? Tipo resorte con un muelle que lo que nos va a hacer es coger la mordaza, ¿vale? De esta manera la acoplaremos a la máquina y meteremos el eje, ¿vale? Ahí se nos queda encasquillado y ya tenemos la mordaza, ¿vale? Al fin y al cabo esto es una prensa que a nosotros al accionar lo que hacemos sale un eje y lo que hace es apretar sobre el casquillo de la pieza, ¿vale? Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Una vez que tenemos la mordaza colocada en la máquina, lo que vamos a hacer va a ser poner las abrazaderas, ¿vale? En este caso yo voy a usar la abrazadera de 20, es con la tubería que vamos a hacer la prueba, pero como podemos observar aquí, tenemos de 16, tenemos de 25, ¿vale? Va a depender de la tubería que vayamos a usar, ¿vale? Estas son las que tengo yo porque son las más habituales, pero para cada tipo de tubo, para cada diámetro, vamos a usar una mordaza diferente. Para colocar las mordazas, ¿vale? Va a depender mucho del modelo de la máquina, como ya hemos comentado. En este caso, para colocarlas, las colocamos por mitades. Hay algunas máquinas que la podemos colocar directamente entera, ¿vale? Pero en este caso va por mitades y la colocamos por la parte de abajo, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Lleva una pequeña bolita ahí, tipo las llaves de Carraca, que lo que nos hace es que se nos quede en esa posición, ¿vale? Nos vaya cogiendo la guía y se quede en su posición. Vamos a meter esta también en su lugar. Ahí lo tenemos y ya la tendríamos preparada para trabajar. Vamos a hacer una pequeña prueba y vemos cómo funciona, en este caso, esta máquina, que es eléctrica y además de batería. Antes de colocar cualquier pieza en el tubo, lo que vamos a hacer es hacerle un corte recto, ¿vale? Para no tener ningún problema, ¿vale? En este caso vamos a usar una tijera de tubo y lo que vamos a hacer va a ser sanear la punta. Una vez lo tenemos cortado, lo que vamos a hacer, como siempre se nos deforma algo el tubo, ¿vale? Al tener aluminio, es fácil que al cortar con la tijera, sobre todo si es una tijera antigua, se nos deforme un pelín, ¿vale? Para eso tenemos abocanadores como este, hay de muchos tipos, ¿vale? Yo voy a usar este en concreto, metálico, y lo que vamos a hacer va a ser meter el tubo, ¿vale? Como vemos aquí, tenemos las diferentes medidas, 16, 18, 20, 25, ¿vale? Esta llegaría hasta 25 y lo que vamos a hacer es abocardarlo en su medida, ¿vale? Vamos a meterlo hasta ahí y vamos a darle unas vueltas para dejar el tubo completamente redondo y además este abocardador lleva una pequeña cuchilla en este lateral que lo que hace es que nos quita la rebaba que haya podido hacer, en este caso el aluminio, ¿vale? Con el plástico no vamos a tener tanto problema, pero con el aluminio es fácil que se nos quede algún tipo de rebaba, por lo tanto le pasaremos el abocardador para no tener ningún problema. Una vez tenemos preparado el tubo, ¿vale? Tal y como hemos visto, vamos a ponerlo en la pieza, ¿vale? Estos casquillos, ¿vale? Aquí le he quitado el casquillo exterior que tenemos. Dentro tenemos unas puntas tóricas, ¿vale? Eso lo que va a hacer es estanqueidad en la parte interior del tubo, ¿vale? Por lo tanto, de esa manera evitaremos que se nos salga el agua, ¿vale? Luego el casquillo exterior que tenemos aquí, al prensarlo con la herramienta, lo que va a hacer es que se quede totalmente a presión, ¿vale? Por lo tanto, vamos a evitar las fugas de esa manera. Una vez visto esto, vamos a meter la pieza y lo que vamos a tener en cuenta es el testigo, ¿vale? En este caso tenemos ahí un pequeño testigo, ¿vale? Esa ventanita que tenemos ahí, vamos a tener que asegurar de meter el tubo hasta el final, ¿vale? Eso lo que nos va a hacer es que se quede en su sitio, ¿vale? Por lo tanto, una vez que hayamos llegado hasta allí, la tendremos preparada para poner la prensa, ¿vale? Sobre todo aseguraros que no nos quede de esta manera, que no se llega a ver el tubo, lo tenemos que ver completamente blanco, ¿vale? Ahí sería su posición.
Una vez tenemos insertada la pieza, tal y como hemos visto, vamos a coger la prensa, vamos a abrirla. Ya vemos que es muy fácil, ahí. Y lo que vamos a hacer va a ser darle marcha, ¿vale? En este caso, esta herramienta tiene el gatillo de abajo, que es para prensar, y tenemos este gatillo que es para retroceder, ¿vale? Puede ser que nos hayamos equivocado de mordazas a la hora de ponerlo, y si vemos que estrangula mucho, en este caso podemos tirar hacia atrás, ¿vale? Para uso doméstico, lo que podemos hacer, en vez de comprar una máquina de estas que son bastante caras, usar una manual, como esta que os dejo por aquí en la imagen, que sería más que suficiente para hacerlo en casa. Como ya hemos dicho, llegamos al testigo, lo de que se nos vea la ventanita blanca, y entonces accionamos. Vamos a darle. Ahí lo tenemos, ya liberado. Una vez que llega al final, libera la prensa, ¿vale? Al final es un eje que sale y lo que hace es prensar la cabeza. Por lo tanto, ya lo tendríamos listo. Separamos la herramienta y ya vemos que nos queda totalmente prensada. En este caso es una pieza rígida, ¿vale? Hay otros tipos de piezas que, como en el tubo de PEX, una vez que hemos prensado el casquillo, la podemos mover, ¿vale? Hay dos tipos, las fijas como esta, y hay otros tipos que las podemos mover, ¿vale? En ese caso tendríamos que preguntarle dónde vayamos a comprarla si son piezas móviles, ¿vale? Que después del prensado podamos moverlo, ¿vale? Puede ser que nos hayamos equivocado en la posición del codo y tenemos ese tipo de piezas para poderlo girar sin riesgo de fuga y poderlo dejar en la posición que a nosotros nos conviene. Otro dato interesante, si no tenemos la máquina, ¿vale? Y si lo vamos a usar para poca cosa, puede ser que lo usemos en casa para algún tipo de reparación y no lo vayamos a usar de continuo. Tenemos esta opción, ¿vale? Que son casquillos móviles, ¿vale? De presión para tubo multicapa, ¿vale? Aquí vemos que tenemos la tuerca, el anillo y la pieza, ¿vale? En este caso es un manguito para hacer una unión, pues si tenemos alguna fuga, hemos taladrado por ejemplo el tubo y de esta manera lo podríamos reparar, ¿vale? Es un casquillo de presión, igual que tenemos en cobre, que también tenemos esta opción, y también en tubo de PEX, también lo tenemos para el tubo multicapa. Tenemos en varias medidas, las medidas más habituales, ya lo hemos visto antes, y también será muy fácil de instalar, ¿vale? Sin necesidad de tener una herramienta, ya sea manual o eléctrica, como la que hemos visto. Lo que haremos será cortar el tubo, ¿vale? Como hemos visto antes, que nos quede bien rectito, y abocardaremos, ¿vale? Igual que hemos hecho antes. En este caso es tubería 16, lo abocardamos bien para dejarlo bien redondito y sin ningún tipo de rebaba. Ahora meteremos la tuerca primero, de esta manera, metemos el anillo, ¿vale? El anillo es justo de la medida del tubo, por lo tanto nos va a entrar con un poquito de presión, ¿vale? Luego tenemos esta argolla, esta rotura que tiene aquí, que es para que haga presión en el cono, ¿vale? Ahí abajo lo que nos va a hacer es un cono que nosotros, cuanto más apretemos la tuerca con la pieza, más se va a meter esta pieza de aquí. Por lo tanto, nos va a hacer una estanqueidad. Junto con las juntas tóricas, que ya no hemos visto en los manguitos de prensa, para hacer la estanqueidad en el interior del tubo. Por lo tanto, lo meteremos ahí dentro, ajustaremos hasta el final, meteremos el casquillo que vaya asentando y finalmente apretaremos con unas llaves, ¿vale? Llave inglesa y llave fija, sujetando siempre la pieza. Apretaremos, y también es una opción muy válida si, por ejemplo, lo queremos hacer en casa para algún tipo de reparación y no la vayamos a usar continuamente, como puede ser un fontanero que se dedique a hacer instalaciones. Pues bueno, es mucho más versátil para él tener la máquina eléctrica que tener que tirar siempre de manguitos como este, aunque son muy útiles para todo el tema de reparaciones, como hemos comentado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
Ya hemos visto todo lo necesario para el tubo multicapa, o lo que yo puedo saber, y ya hemos visto que es un tubo muy polivalente, ¿vale? Muy interesante. El tubo multicapa es lo que se está usando hoy en día para casi todas las instalaciones, ya sean reparaciones u obra nueva, y la verdad es que funciona muy bien, ¿vale? Sobre todo el tema de doblarlo, que se nos queda siempre en la posición que a nosotros nos interesa y no nos vuelve otra vez, no tiende a irse otra vez al sitio, ¿vale? Con el tema de los muelles que hemos comentado, muy versátil esta tubería. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. Nos vemos.